¿Oíste? Estás muy gordo. Helen. Ya. No, ya no es nada. Bueno, ahora me encierro porque no, Helen y esa familia de locos no dejan explicar. Bueno, venga, le explico así encimita. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Pues primero te explico de dónde viene la palabra termodinámica. La palabra termo significa calor, ¿listo? Pero no es el concepto de calor de lo que nosotros conocemos que hay, qué calor está haciendo. No es ese término de calor, es un término mal dicho en la comunidad. Científicamente está mal dicho. ¿Listo? No se refiere que es que está haciendo mucho calor, es decir, la temperatura es que estamos a 30 grados, a 35 grados, 40 grados, eso no es calor. ¿Listo? Ya le explico qué es calor. Y la dinámica significa trabajo. Trabajo es equivalente a energía. Es decir, dependiendo de la cantidad de calor, hay una transferencia de energía. Representemos el calor como el dibujito que hay ahí, una llama, una vela. Entonces, dependiendo, por ejemplo, yo tengo una vela, pero tengo una fogata, pues entonces la fogata va a tener mayor transferencia de energía porque es mucho más grande. Mientras que la vela, pues, va a transferir calor, pero va a ser en menor proporción, no tan intenso. ¿Qué es el significado textual de termodinámica? Estudia la transferencia de calor de un sistema a otro, como una manifestación de la energía que se puede transformar en otras formas de energía. Entonces, ¿a qué se refiere eso? De que la termodinámica lo que tiende a estudiar es como el cambio de temperaturas, ¿listo? De un sistema a otro se refiere de un cuerpo a otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el caso de tener un hielo encima de mi cuerpo, yo lo coloco en el brazo, entonces allí va a haber una transferencia de calor y eso es lo que estudia la termodinámica, qué cambios se produce entre el hielo y mi cuerpo o de mi cuerpo al hielo, eso es lo que estudia la termodinámica. Y pues dice que hay una transferencia de energía o hay una transformación de energía porque obviamente microscópicamente el hielo va a empezarse a derretir, entonces las partículas van a cambiar, lo que hablamos esta mañana sobre los enlaces, van a cambiar los enlaces, mi cuerpo también va a tener un cambio, la piel se va a empezar de pronto a tensionar o ponerse dura, ¿listo? Entonces eso es lo que trata de estudiar la termodinámica. Acá hay un videito. Cojamos dos sistemas termodinámicos, como estos dos globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico. Hemos puesto en contacto dos gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta. Las presiones se han igualado. Hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico. El gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Hago una pausa ahí. Lo que dice ahí es, por ejemplo, lo que pasa en el apartamento, principalmente donde está la lavandería, donde se tienen allá donde almacenan las cosas. Usted ha visto que uno abre esa puerta y esa puerta, si uno la suelta, eso se cierra. Listo, allá hay un cambio de presión. Entonces haga de cuenta que la puerta es ese cosito que está moviendo en el tubito. Entonces hay dos cambios de presiones. Como está en un cuarto muy cerrado y ahí pues tú sabes que ahí hace de pronto un poquito más calor que afuera. Entonces ese cambio de presión hace que la puerta tenga ese cambio. Obviamente como la puerta es rotacional, pues lo que está obligando es que se cierre. Pero si fuera una pared así como lo que estaba moviendo, pues simplemente la puerta se va a estar moviendo hacia adentro, hacia atrás,
hasta lograr encontrar un equilibrio entre afuera de esa habitación y la habitación. Cojamos dos sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía en forma de calor al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen, y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay dos magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es? Bueno, ahí lo de la temperatura, lo que te decía. Tengo mi cuerpo y este es el hielo. El rojo es el más caliente, el azul el más frío. Entonces lo que hace es una transferencia de calor. Entonces el cuerpo caliente va a tender como a regalarle energía al frío para que ese se enfríe. Perdón, para que ese se caliente. Y pues como el frío y como está cediendo temperatura o calor, pues obviamente se va a empezar a enfriar. Mientras que el frío, como está recibiendo, va a tender a calentarse. Nunca hay transferencia de energía, o eso fue lo que determinaron ellos. ¿Cómo? No sé, pero determinaron de que el caliente es el que siempre cede calor, es como el que gobierna más, pues también depende, es por las partículas, como lo más caliente, las partículas se mueven más, entonces es más fácil que estas le regalen al más quieto, ¿listo? El que empuja al otro. Entonces lo que hace es regalarle a este y pues este simplemente recibe y va ganando temperatura, mientras este como está regalando pues va perdiendo temperatura hasta que llegue en un equilibrio térmico. Lo mismo pasó acá, las bombas estaban infladas iguales, pero estaban a diferente presión. Entonces este le regaló y hasta que llegaron a un punto de que este le tocó inflarse más y a este le tocó desinflarse, pero lograron encontrar un equilibrio. Eso es lo que estudia la termodinámica, que llegara hasta un cierto equilibrio en temperatura y en presión o en todo. Ahora sí miremos que hay diferencia entre calor y temperatura. El calor es la energía que se transfiere de un sistema a otro con diferente temperatura, de mayor a menor. Entonces, cuando yo tengo dos cuerpos de diferente temperatura, uno más grande y uno más pequeño, entonces esa transferencia de calor o esa transferencia de energía es lo que se llama calor. Es lo que hace que el cuerpo caliente se enfríe y el cuerpo frío se caliente. Entonces, ese cambio de temperatura es lo que se llama calor, es el cambio. ¿Listo? Por ejemplo, que estaba a 100 y llegó a 80, o estaba a 50 y llegó a 80. Entonces, ahí hay una transferencia de calor por el cambio de temperatura, o perdón, hay transferencia de energía y eso es lo que se llama calor, y están cambiando de temperatura. Y la temperatura simplemente es una magnitud física que determina si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico. En propias palabras, es una medición, es lo que nosotros decimos. Por eso mire que cuando utilizamos el termómetro, bueno, yo no lo utilizo, lo utilizará usted o Helen, bueno, pero cuando se utiliza el termómetro, mire que siempre hay que dejarlo cierto tiempo. Es por esa misma razón. El termómetro está frío, por ejemplo, y nuestro cuerpo está caliente. Entonces lo colocan en una zona en donde hay mayor acumulación de energía, donde más se puede hacer la transferencia, por ejemplo, en la sila debajo del brazo. Entonces lo que está haciendo, cuando lo dejan ahí esperando un tiempo, lo que está haciendo es que haga efecto el calor, de que mi cuerpo le suministre energía al termómetro que está frío hasta que llegue a un equilibrio térmico. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Que nuestro cuerpo trata de mantener la temperatura que tenga ahí estable, porque igual el termómetro no es tan grande, entonces la transferencia de calor no va a ser mucha. Entonces puede ser de que yo tenía 37 grados y en la transferencia de calor llegué a 36.9. ¿Listo? Entonces para el termómetro va a seguir siendo 37 porque es que la temperatura está muy próxima a 37, pero físicamente si yo hago un cálculo de eso yo puedo llegar a no, es que están 37,99998, porque es que sí hubo pérdida de energía, sí hubo pérdida de temperatura, simplemente que es como el elemento es muy pequeño, pues no se nota tanto. Ya si es un termómetro digital, pues probablemente si lo dejo
por mucho tiempo, va a estar variando si tiene decimales y esas cosas. ¿Listo? Entonces, y pues lo que hace el termómetro después de que haya una transferencia de calor, de energía, ya encuentra como un estado de equilibrio, un equilibrio térmico. Y entonces ahí, es que él está a 37 grados, o está a 39, o está a 35. Es decir, encontró un equilibrio y eso es lo que llamamos nosotros temperatura. Es una medición. Lo que pasa es que la temperatura mantiene cambiando, porque en nuestro universo, en todo nuestro ambiente, pues dependiendo del viento, dependiendo en dónde estamos, pues va a estar cambiando las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces mire que aquí no había lo del dibujito. Aquí está moviendo las moléculas y dependiendo del calor que haya y la temperatura, pues estas moléculas se van a mover o mucho más rápido si está muy caliente o se van a mover más lentos si está muy frío. Lo que pasa, por ejemplo, una olla con agua. Una olla con agua está fría, pues si la saco de la llave, probablemente, y las moléculas pues se están moviendo, pero no tan fácil. Pero si usted empieza a colocar calor en la estufa, pues usted puede comprobar de que empieza a burbujear. Es decir, estas moléculas van a empezarse a mover mucho más rápido y eso es por eso la acumulación de energía. Algo similar aquí lo vamos a ver. Mire, tenemos dos recipientes con la misma cantidad de líquido, digamos que sea agua, pero uno está en la estufa en bajo y otro está en la estufa con alto. Entonces, ¿qué puede pasar? Entonces, mira, como es el mismo líquido, y es la misma llama, o el mismo componente, digamos, de gas natural, entonces vamos a lograr de que ambos lleguen a la misma temperatura, van a llegar a un equilibrio térmico. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que como el que tenía mayor llama, va a haber mayor transferencia de calor, por lo tanto va a lograr de que las moléculas se aceleren mucho más rápido. Y el de pequeño, pues como no hay tanta transferencia de calor, pues va a llegar al equilibrio térmico, sí, pero lo va a hacer cada vez más lento. ¿Listo? Entonces, a mayor calor, que es la llama, a mayor energía, va a haber mayor energía. Por lo tanto, más rápido va a cambiar la temperatura. ¿Listo? El calor depende de la velocidad de las partículas, lo que te decía. Entre más calor, pues voy a hacer que se muevan más. Como hay un término que dice que se excitan, se mueven mucho más rápido por el calor. También depende del número, del tamaño y de su tipo. ¿Qué quiere decir? Que todo depende del material que estoy calentando o también depende con qué material estoy calentando y qué tanta cantidad tengo de cada uno. Entonces, mira, aquí teníamos la misma cantidad de líquido, ¿listo? Y teníamos el mismo tipo. Aquí lo único que cambiamos fue como el tamaño del calor, del donde estaba suministrando la energía. Pero si yo tengo la misma llama, es decir, ambas están en alto, pero en una tengo agua y en otro tengo aceite, pues uno de los dos va a llegar más rápido a una temperatura más estable porque los dos son dos cuerpos diferentes. O si tengo la misma llama, pero tengo más poquita agua que el otro, pues obviamente el de menor cantidad va a llegar a mayor el equilibrio térmico porque es más fácil calentar algo más pequeño que algo grande. ¿Listo? Aquí pues hay una representación de las unidades de temperatura. ¿Listo? De la temperatura. La más común para pues colombianos, pues fuera del sistema inglés, es el Celsius. ¿Listo? Que es la que nosotros identificamos. La que ustedes manejan allá en Estados Unidos es Fahrenheit y esta que llama Kelvin es la unidad científica. Entonces, ¿de qué se trata esta unidad científica? Que es lo que de pronto van a aparecer en los libros, principalmente. Ellos dicen que hay un estado mínimo en todo el universo que es el cero absoluto, es decir, es lo más frío que puede haber encontrado, que puede uno encontrar. Entonces, eso más frío lo denominaron cero.
es el 0 absoluto. Ya a partir de ahí, entre más caliente sea, por lo menos así sea frío, pero entre más caliente sea del 0, pues va incrementando su valor. ¿Listo? El calor en la temperatura alta sí no tiene límite, pero el 0 sí ellos establecieron de que el 0 es 0 y punto. Eso es lo más frío. Eso es lo que establecieron los científicos. En base a esta escala, pues relacionaron a esta matemáticamente con estas ecuaciones. Pero haciendo un redondeo de entre estas dos. Entonces mira que para nosotros el 0, que es la temperatura más fría o es la temperatura que manejan las neveras, es cuando el agua se convierte en hielo. Para Kelvin es un 273, una temperatura pues digamos que alta. Y en grados Fahrenheit, que es la escala que ustedes manejan allá, es un 32. Entonces nuestro 0, que es el punto digamos frío, para nosotros ya es frío, para ustedes apenas van en 32. Es decir, si por ahí marca el termómetro en 32, es porque están en la temperatura de la nevera. ¿Listo? Es que el agua aquí en Colombia se evapora a 100 grados. Listo, en Fahrenheit es 212, que es supremamente caliente. Bueno, hablemos de una temperatura más particular. Digamos que cuando llueve en Cali, cuando no hay sol y eso, dicen que estamos a 20 grados. Una temperatura común, digamos, ni calor ni frío. Aunque pues nosotros no aguantamos tanto el frío acá, pero es un 20 grados. Para ustedes, pues digamos que estarían en un ¿qué? A ver, veo 20 dividido entre 5, 4 por 9, 36. Estarían en un 68 grados Fahrenheit. 68 grados Fahrenheit. Entonces mire que la otra vez que estaba allá en Miami, o también en Nueva York, yo veía que decía 100 grados. Entonces era 100 grados Fahrenheit, claro está. Entonces 100 grados era, yo lo hice conversión y estábamos más o menos a 35 grados aquí. Entonces obviamente estaba supremamente caliente, que usted nos decía, ustedes aguantan esa temperatura. Sí, es que Cali en ocasiones llega hasta 35 grados. Entonces sí, pues ya soportamos esa temperatura, no que la interpretación es diferente. Entonces usted de pronto en los libros va a encontrar esta escala. ¿Listo? Esta es la escala que van a manejar. Y el calor maneja otro término. El calor se maneja en términos de Julio o caloría. Entonces mire esta palabra de caloría, que tiene que ver con lo del gimnasio. Que cuando dicen, es que quemaste tantas calorías, o es que ese alimento suministra tantas calorías, que es lo que está involucrando allí, que está haciendo que el cuerpo se acelere. ¿Listo? Entonces, si me dicen, es que ese alimento me da tantas calorías, entonces, lo que está haciendo es que le está dando tanta energía a nuestro organismo que lo está haciendo acelerar. Entonces probablemente no sé nada de anatomía o biología, pero supongo que lo que está haciendo es que los músculos se aceleren y pues como no tienen tanto desgaste de esa energía porque tiene mucha, pues la empieza a acumular y eso empieza a acumular grasa. A eso es lo que se refiere. O cuando en el gimnasio dice es que estás quemaste tantas calorías. ¿A qué hace referencia? Que como cuando usted hace un ejercicio, pues nuestros músculos se están moviendo, microscópicamente los tendones se están estirando y contrayéndose, todo hay un desgaste de energía mecánico. Haga de cuenta que usted está manejando una bicicleta, de tanto pedalear, entonces va a haber un desgaste en la cadena supongamos que nuestros tendones, pero microscópicamente digamos que el aceite son los átomos de nuestra piel y esas cosas, entonces las células todo eso va acumulando energía y esa energía se va transfiriendo en otro tipo de energía que es el calor. Entonces ahí es donde uno dice, es que de tanto moverse las moléculas está perdiendo tanta energía, perdió tanta energía, entonces perdió tanta caloría. A eso es que se refiere. ¿Listo? Pues aquí hay unos ejemplos de conversión de unidades. Pues no los voy a explicar porque no sé si eso es lo que te preguntan, pero ahí te lo dejo. De igual manera, como es un video, lo puedes pausar y mirar cómo convierto. Aquí estoy convirtiendo de Kelvin a Fahrenheit, estoy convirtiendo de grados centígrados a grados Fahrenheit, que particularmente esto le pasó a Vivian un tiempo. Compró un termómetro de Estados Unidos, una prima es que la hermana, una vez que estaba aquí Vivian,
La hermana vive en Miami precisamente, y le compró un termómetro digital, y el termómetro obviamente le llegó a grados Fahrenheit. Y me da risa que ella me dijo, Jonathan, es que creo que mi hijo está enfermo. ¿Por qué? Porque es que me está marcando es que 100 grados, 100 grados. Y no se supone que es 37, algo así. Y yo pues muerto de la risa porque Vivian, mira el respaldo del termómetro a ver qué dice. Es que dice grado Fahrenheit. Yo, claro, es que es grado Fahrenheit, es diferente. Entonces ya hicimos la conversión. Entonces mire, por ejemplo, acá 104 grados Fahrenheit es 40 grados centígrados. Entonces yo ya le dije, es que está en 100. Recuerdo que haciendo la conversión daba, creo que exactamente los 37. Entonces yo le dije, no, Vivian, está bien, mire que haciendo la conversión a grados centígrados está bien, sino que ellos manejan otra escala diferente. Y yo, ya entendí. ¿Listo? Y acá pues una conversión de grados centígrados a Kelvin. Bueno, ¿qué efectos tiene el calor en los cuerpos? Entonces tenemos cuatro efectos. Uno de equilibrio térmico, lo que te decía, dos cuerpos a diferente temperatura, si se juntan, lo que va a permitir de que el caliente se enfríe y el frío se calienten y ambos lleguen a un estado de equilibrio. ¿Listo? En donde los dos van a tener la misma temperatura en un momento determinado. ¿Qué otro cambio hay? Pues que cambien de estado. Si hay mucha acumulación de calor, pues va a hacer que el hielo se derrita o el agua se evapore. Cambios de dimensiones, pues sí, porque es que el hielo tiene una forma definida, porque lo tenía un vaso, lo tenía un cubito, es decir, tiene una forma ya definida, cristalina, tal, pero al derretirse va empezando a expandirse, va cambiando de forma, luego queda como líquido, y el líquido ya tiene la forma del recipiente que lo contenga, cambia de forma, y si se evapora pues se convierte en gaseoso, que el gaseoso sí es para todo lado. Y cambios químicos, pues por ejemplo el caso del aceite. El aceite cuando está frío no pasa nada, te le puede echar agua, puede echar hielo y no pasa nada, pero si lo calienta pues va a haber un cambio brusco, en donde si usted le agrega hielo pues va a explotar, porque es el cambio que él tiene en su composición. Entonces es por eso que de pronto cuando uno frita, bueno, yo no frito, pero en ocasiones uno echa o se le por ejemplo mi mamá cuando frita las empanadas, pues eso suena y salpica bastante. ¿Por qué salpica bastante? Porque es que la empanada tiene que mantenerla fría y no dejarla tanto descongelar, porque se daña la empanada. Entonces lo que hace es meterla fría, y pues como es frío, entonces el aceite explota. Eso es lo mismo que pasa ahí. Entonces va a haber un cambio químico o físico, porque puede cambiar de forma, de estado. Bueno, hablemos un poquito del equilibrio térmico. Entonces me voy a meter, a ver, veo aquí. Eso ya para explicarte bien a qué se refiere el equilibrio térmico. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos recipientes. Voy a agregarle la misma cantidad de volumen en ambos recipientes. Voy a agregarle, bueno, deja hasta 80 y acá también 80. Entonces tengo la misma cantidad de agua. ¿Listo? Tengo la misma cantidad de agua, pero voy a colocar uno, digamos, a 90 grados y a otro a 0. ¿Por qué no llego hasta 100? Porque es que como es agua, entonces cuando llega a 100 se evapora. Entonces obviamente la aplicación está para eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo la misma cantidad de líquido, pero uno está a 90 y el otro está a 0. Entonces, como tengo la misma compensación, es decir, tengo el mismo líquido y tengo la misma cantidad, lo que va a pasar es que el equilibrio térmico va a ser tan exacto que llega hasta la mitad. Es decir, entre 0 y 90, la mitad sería 45. Vamos a comprobarlo. Entonces lo mezclamos. Entonces mire que ahí está ingresando primero el caliente. Llegó hasta 90 grados porque eso es lo que tenía. Y ahora están vaciando el otro. Entonces mire que la temperatura del 90 empieza a enfriarse. Trata de buscar el equilibrio térmico. Y llegó al equilibrio térmico. ¿Listo? Como tenía la misma cantidad, pues lograron el equilibrio térmico exactamente la mitad.
pero no siempre da la mitad. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de líquido que tenga. Pasaba cuando mi mamá nos bañaba o estábamos enfermos, es que vamos a calentar el agua. El agua llegó hasta, porque estamos enfermos, lo estaba calentando el agua y la calentó hasta 90 grados. Bastante el agua, el balde lleno del agua. Pero resulta que pues nosotros no aguantamos esa temperatura. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Echarle de a poquito agua fría de la llave. Entonces, supongamos que el agua de la llave es 20. Perdón, digamos que la coquita de que estamos echando de agua era 20. ¿Y qué temperatura? Pues coloquémosle 20. Entonces resulta que como ya no tengo la misma cantidad de líquido, pues por lo tanto no voy a lograr de llegar la mitad de 20 a 90. O bueno, no lo coloquemos a 20, coloquémoslo a 0. Bueno, ya no quiere llegar a 0. Bueno, si fuera la misma cantidad de agua, pues llegaría otra vez a los 45. En este caso, como ya está en 1 la temperatura, llegaría hasta 46. Sí, 46. Pero como no tengo la misma cantidad de líquido, entonces no va a llegar hasta 46. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues por la suposición de la misma cantidad, pues como no hay tanto líquido frío, pues no va a ser capaz de tumbar tanto este 90. Sí lo va a tumbar, claro, pero de pronto ya no va a llegar a 45, puede llegar a un 70, a un 80, depende de la cantidad de líquido. Entonces vamos a ver en cuánto llega. Entonces ahí otra vez está vaciando el de 90 grados. Y ahora vacía el de 1 grado. Entonces mire el equilibrio que llegó a 72,2. Es decir, sigue siendo caliente. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que le agregué algo muy frío, era muy poquito. Y pues no íbamos a esperar de que si yo una copita de agua fría me iba a enfriar el balde. Entonces por eso es que nosotros teníamos que echarle tanta agua hasta que llegara un equilibrio para nosotros. Ese equilibrio térmico se le conoce como la ley cero de la termodinámica. Ahí en el libro ahí estaban hablando directamente de la 1 y de la 2. No hablaban de la 0. Entonces, ¿de qué trata la ley cero? Que cuando dos cuerpos A y B alcanzan su equilibrio térmico después de estar en contacto un tiempo y hay un tercer cuerpo que se agrega al A y el B, pues también van a alcanzar el equilibrio térmico. ¿Listo? Es decir, si tenía algo frío y otro caliente, esos dos cosos van a llegar a una temperatura estable. Ya llegaron a la temperatura estable, pero le agrego otro sólido, otro líquido, otro cuerpo. Entonces ese equilibrio pues otra vez va a estar desequilibrado por el otro, pero llega un momento en que los tres alcanzan el equilibrio térmico. Entonces a mayor temperatura, es decir, más caliente, pierde energía porque siempre es del caliente al frío, por lo tanto disminuye su temperatura, y el que es más frío pues va a ganar energía, por lo tanto aumenta su temperatura. Eso es lo que dice la ley cero. Bueno, del cambio del estado. ¿Qué es un cambio de estado? Es el efecto del calor sobre un cuerpo en el que se rompe o se forman enlaces entre partículas que lo componen, lo que te expliqué esta mañana. El estado sólido es donde los enlaces son más fuertes, son más juntos, y por eso es que lo mantienen más estable. El líquido no es tan estable, por eso es que se mueve, por eso es que es más gelatinoso, tiene más fluido. Y pues los gases no tienen enlace, por eso es que viajan por todo lado. Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Durante el cambio de estado la temperatura permanece constante, es decir, cuando está cambiando de líquido a gas o de sólido a líquido o de líquido a sólido, es decir, no importa de cuál a cuál, la temperatura no va a subir ni va a disminuir. Disminuye o aumenta es cuando todavía no está cambiando de estado. Entonces, por ejemplo, el agua cuando la estoy calentando sigue siendo agua, empieza a aumentar su temperatura, pero llega un punto en que ya empieza a burbujear y ya empieza a salir vapor. Ese cambio de vapor, así yo deje mucho tiempo el agua y yo coloco un termómetro, va a permanecer en 100 grados, porque es que está haciendo el cambio de estado, y durante el cambio de estado no cambia la temperatura, permanece constante. Obviamente va a perder agua porque está cambiando de estado.
Para elevar o disminuir la temperatura se recibe o se pierde calor respectivamente. Cuando se está cambiando de estado, el calor se emplea para romper o formar los enlaces entre partículas. Entonces, lo que te decía esta mañana, los enlaces tienen que ser tan fuertes para poder conservar el átomo o la molécula. Pero si hay un calor que logra romper ese enlace, romper esa línea, ese lazo, pues obviamente hay un cambio de estado. Por acá hay una simulación. Creo que es esta. Sí. Entonces mira esto. Para reemplazar, aquí está la molécula de agua, H2O. Oxígeno es el rojito, el blanquito son los hidrógenos. Está en estado sólido, pero a pesar de que es estado sólido sigue siendo agua, es hielo. Entonces, esas tres moléculas están juntas gracias a los enlaces intramolecular. Pero entre todas estas moléculas, para que sea sólido, tienen que estar unidas entre sí. Y estos son los enlaces intermoleculares o Van der Waals, lo que te decía esta mañana. Estas líneas punteaditas es los enlaces intermolecular. Entonces, para que sea un sólido, tiene que ser tan fuerte para permanecer la unidad. Mire que ellas están temblando. ¿Por qué están temblando? Porque de por sí ellas se rechazan. No se quieren, por digámoslo así. Pero como no pueden salir disparadas, entonces tiene que ser el enlace tan fuerte que las mantenga ahí unidas o cerquita. ¿Listo? Entonces mire que en este momento la temperatura del hielo es -5. Entonces voy a empezar a calentarlo. Entonces la temperatura empieza a aumentar y mire, llegó a 0. La temperatura está en 0. Quiere decir que es el cambio de estado de sólido a líquido o cuando es de sólido a líquido si está aumentando la temperatura o de líquido a gas si la estoy disminuyendo. ¿Listo? Entonces mire que en ese momento el hielo ya empezó a derretirse, pero no sigue aumentando la temperatura. ¿Por qué? Porque hay cambio de estado. Durante el cambio de estado no hay aumento de temperatura. Voy a reiniciarlo para que mire lo de las moléculas. Mire, las moléculas al aumentar la temperatura empieza como a alborotarse más y empiezan a desprenderse. ¿Por qué se desprende? Porque ya los enlaces no son tan fuertes por la transferencia de calor. Entonces ya los enlaces Van der Waals no aguantan y tienden a liberarlos un poquito para convertirse en estado líquido. Pero mire que a pesar de que está en líquido, voy a pausarlo, las moléculas no están tan locas, permanecen casi juntas. Es decir, ya están más libres, pero todavía hay una fuerza de Van der Waals o intermolecular que las mantiene juntas, porque es líquido. La temperatura sigue aumentando, va a llegar un momento que llega a 100 y ya, empieza a haber cambio de estado de líquido a gas. Entonces mire las moléculas los que le está pasando, se están alborotando. ¿Por qué? Porque ya no tienen ninguna fuerza que las amarre. Entonces ya las moléculas se alborotan y se van para todo lado. ¿Listo? Los cambios de dimensiones. Bueno, entonces miren, aquí la simulación improvisada que hice. Les voy a colocar calor. Entonces les tengo calor. En los sólidos, el calor lo que hace es dilatarlo. En los sólidos lo que hace es dilatarlos y pues van a aumentar el tamaño. Pero obviamente como la mayoría de los sólidos se empiezan a derretir, pero en algunos sólidos si no se alcanzan a derretir, por ejemplo un alambre, si yo hago el estudio de un alambre, lo caliento y él se engranda. ¿Listo? Empieza a crecer. No lo veo porque es muy microscópico lo que crece, pero sí crece. ¿Listo? Sino que pues un plástico no lo puedo hacer porque se derrite muy fácil. Pero si algo metálico o por ejemplo una olla en la estufa, yo no lo puedo ver porque es que la olla es muy grande. Pero si yo llego a coger una regla o algo y empiezo a medir la olla cuando estaba fría y cuando estaba caliente, la olla ha crecido cuando está caliente. Y en el caso de los líquidos o los gases pasa algo similar. En los líquidos, aunque yo no lo vea, crece también el líquido. Hay un líquido que sí se puede observar que crece, que es la leche. Cuando usted la calienta, la leche crece tan rápido o la reacción de la leche es tan rápida que por eso es que se derrama. Pero si yo caliento agua,
yo puedo hacer la medición y compruebo de que el agua ha crecido. Muy poquito, pero sí ha crecido. Lo mismo el gas. El gas, si yo le coloco temperatura, fuego, el gas empieza a alborotarse más y empieza a hacer crecer el gas, el volumen. Pero en cambio, si yo lo llego a enfriar, pues pasa el sentido contrario. Entre más frío sea eso, pues el cuerpo va a disminuir. ¿Listo? Que ya se llama es contracción. De aquí una fórmula matemática de lo que te digo, de cuánto crece o cuánto disminuye, que no creo que eso lo manejen porque eso es más que todo de los materiales. Igual ahí están las fórmulas. Eso igual para los muchachos. Entonces, cambio de dimensión es el cambio de tamaño de un cuerpo debido a que absorbe calor, dilatación, o que cede calor, contracción. Al recibir calor aumenta la energía cinética de las partículas. Energía cinética significa, que también lo oí por ahí en los libros, significa que se alborotan las partículas. Entonces, aumenta la energía de las cinéticas. Cuando recibe calor se alborotan y se mueven con mayor velocidad, por los que se expanden y ocupan más volumen. Por eso es que la olla a presión, cuando ya tiene mucha temperatura y hay mucho gas, el gas tiende a salir. Y si no hay escape, pues la olla se explota. Entonces, por eso es que la olla a presión tiene esa perillita que hace botar el aire para que no se explote la olla, porque hay mucho aire acumulado. Y pues lo contrario es que si en vez de recibir calor está perdiendo calor, pues las moléculas se van a dormir, ya no se van a mover tanto y por lo tanto en vez de expandirse se contrae. La magnitud de aumento o disminución depende de la naturaleza del cuerpo, su tamaño inicial y la cantidad de calor recibido o perdido. Lo que le decía inicialmente de la ley, depende de cuánta cantidad de líquido o qué tan grande es el material, con qué calor, si es con una vela, si es gas natural o si es a leña, si es a carbón, cada uno se comporta diferente. ¿Listo? Acá un ejemplo de cambio de tamaño. No creo que eso le pregunte porque eso ya es más física, más de material. Igual ahí estoy mostrándolo por si de pronto preguntan algo ahí, le hunde pausa y trate de comprender. Bueno, pues está... No está el video aquí. No está, pero aquí va a haber un video de cómo estallaba el aceite cuando le agregaban hielo. Bueno, no sé si eso también lo está ahí en el libro, pero te lo explico. ¿Cómo se propaga el calor? El calor se propaga de tres maneras. Una se llama conducción, que es solamente para los sólidos. Es la transferencia de calor sin transporte de materia. Entonces, ¿de qué se trata? Tengo un cuerpo, por ejemplo, en alambre, y yo lo someto a calentar. Él se empieza a calentar. Y entonces, mire, no es necesario que yo coloque el fuego en todo el alambre. Lo puedes comprobar usted con una cuchara. Usted coge una cuchara y le coloca solamente la puntica de la cuchara a la llama. La cuchara, la puntica se va a calentar, pero como los átomos están tan pegados uno del otro, entonces la puntica le pasa el calor al vecino, microscópicamente, ¿no? El vecino le pasa al otro, el otro al otro, al otro, al otro, hasta que llegas al otro extremo donde usted la está cogiendo y pues se siente ya el calor. Eso es lo mismo que pasa ahí, eso se llama conducción. Uno recibe el calor y ese lo va conduciendo de uno a otro. Haga de cuenta un efecto dominó. Empujo el primero y ese otro empuja a todos los demás. Eso es conducción. Y siempre de mayor a menor temperatura, lo que le decía. Entonces, mire aquí. Hasta llegar al equilibrio térmico. El otro tipo de calor, de propagación de calor, es por convección, que solamente se da en los líquidos y en los gases, que es la transferencia de calor con transporte en batería. Entonces mire que en el alambre o en la cuchara yo no veo que la cuchara se mueva, ¿listo? Porque se hace microscópicamente, pero
en esta de convección sí hay transferencia de calor. Entonces de pronto viendo la simulación de la casita, el aire caliente siempre va a estar arriba y el aire frío siempre va a estar abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy sometiendo a un aire acondicionado, entonces lo que está haciendo él es recibir el aire. Por eso mire que coincidencialmente el aire acondicionado lo colocan arriba, es para que él chupe el aire caliente y pues por otro lado bote el aire frío y ese aire frío de una cae. Pero el aire frío por el ambiente poco a poco se va a calentar y nuevamente va a subir. Entonces lo que hace el aire acondicionado es otra vez chupar ese aire caliente para enfriarlo y lo vuelve a botar. Y se hace un círculo vicioso, un ciclo. ¿Listo? Suena algo chistoso esto, pero por ejemplo, cuando se tira un pedo a alguien, se dice que hay que agacharse. ¿Por qué? Porque es que de nuestro organismo ese gas sale caliente. Entonces lo que va a hacer ese gas es ir hacia arriba. Entonces por eso con los que están, digamos, en un bus, en un tren, en algo, y la persona que se tiró el gas, ese gas va a subir. Por lo tanto, todos los que están por encima de la cola de esa persona lo va a oler. Lo va a oler porque el gas es caliente. Y dicen, no me acuerdo cómo dice el dicho, me lo dijo un estudiante, que es que en caso de un pedo, todos al suelo. ¿Por qué? Porque si yo me tiro al suelo, es decir, en referencia por debajo de la cola de la persona, yo no voy a sentir el olor, porque como es caliente, de una el gas sube. Si el gas hubiera sido frío, pues entonces todo el mundo va a sentir el gas porque es frío. Por eso se produce la neblina. La neblina se produce como es aire, es el vapor de agua muy frío, entonces como digamos es pesado, cae al piso. Por eso es que nosotros vemos la neblina y eso, porque es un aire frío. A medida que empieza a salir el sol, el aire empieza a calentarse y pues poco a poco se va despejando la neblina. En una olla pasa lo mismo. Donde está la llama, el agua se va a calentar. Entonces, como está caliente, ese agua microscópicamente sube para poderse enfriar, y el que estaba frío empieza a bajar, y entonces ya el frío empieza a calentarse y empieza a subir, y como el caliente ya se enfrió, empieza a bajar y empieza ese ciclo y empieza el burbujeo que siempre ocurre cuando ya está caliente. Y el otro es la radiación, que lo dan los sólidos, lo dan los líquidos, lo dan los gases y en el vacío. Es una transferencia en forma de luz. ¿Listo? Que es lo más particular, el sol nos suministra ese tipo de propagación. Por radiación nosotros sentimos calor. O por ejemplo cuando dice una persona, no, es que me sofocaste, está muy cerca a mí, entonces yo estoy emitiendo una radiación y le estoy suministrando calor. ¿Listo? Lo que pasó en Medellín, que Robaniños le dio hipotermia, entonces tocó abrigarlo y todo eso. Bueno, algo similar. Conducción de calor. No todos los materiales conducen calor. Entonces, hay dos tipos de materiales. Los materiales conductores, que son los que facilitan la transferencia de calor, el caso el oro, la plata o los metales. ¿Listo? Por eso es que utilizan todo lo metálico para poder producir calor. Y los aislantes, que son los que tienen dificultad de calor, como la cerámica, la madera, el vidrio, la fibra de vidrio, la lana. Y pues utilizan materiales, por ejemplo la olla, mire el mango procuran de que sea de madera o que sea plástico, porque como no es un material aislante, no va a transferir el calor, mientras que la olla, como si está directa al fuego y necesito que caliente lo que está dentro, pues como es muy conductor, pues transfiere la energía. ¿Cómo varía el calor con relación a la temperatura? Bueno, miremos esta simulación. La misma simulación que habíamos visto. Eso se llama calor específico. No sé si lo hablarán por ahí, pero yo creo que sí. El calor específico es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Celsius de temperatura a 1 gramo de sustancia. Todos los cuerpos tienen un calor específico diferente. Todos los cuerpos, todos los materiales, lo que te decía, no es lo mismo
tratar de calentar agua que tratar de calentar aceite o calentar alcohol. ¿Listo? De por sí el alcohol, así usted no lo use, poco a poco se va desgastando y uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es que el alcohol es muy fácil de evaporarse. Entonces, si está haciendo mucho calor y usted tiene el alcohol ahí afuera expuesto al sol, el alcohol se va a empezar a evaporar. Bueno, eso ya son fórmulas matemáticas, no creo que entraría ahí a explicarte. Pues si toca, pues algún día te lo explicaré. Calorimetría, que eso sí lo vi por ahí. La calorimetría es la medida de la cantidad de calor. Es decir, esa transferencia de temperatura mayor a menor, ya la puedo medir gracias a la calorimetría. ¿Listo? Ya sabemos que el calor es la transferencia de mayor temperatura a menor, pero ¿cómo se mide? Con la calorimetría. Permite conocer el calor o la energía, el calor específico o la temperatura física de una mezcla. Para eso se utiliza un calorímetro. La calorimetría tiene dos principios. El primero, cuando dos o más cuerpos con temperaturas diferentes son puestos en contacto, por ejemplo el hielo y mi cuerpo, ellos intercambian calor entre sí hasta alcanzar un equilibrio térmico. Entonces el hielo se va a calentar y mi cuerpo se va a enfriar hasta que los dos llegan a un estado de equilibrio. Y el segundo principio dice que la cantidad de calor recibida por un sistema durante una transformación es igual a la cantidad de calor cedida por él en la transformación inversa. Es decir, mi cuerpo está cediendo calor para poder calentar al otro. Y esa misma transferencia de calor es la misma que está recibiendo el hielo. Entonces, ya sabemos que el hielo y yo voy a alcanzar una temperatura, pero para lograr alcanzar esa temperatura, el hielo tiene que recibir cierto calor y yo tengo que ceder cierto calor. Y ese ceder y ese recibimiento va a ser el mismo. Si no, el otro quedaría más caliente que yo o yo quedaría más frío que el otro. Y eso no puede pasar. Los dos tienen que quedar en el mismo equilibrio. Vamos a ver una simulación. Creo que ahí ya acabamos. Ese es el calorímetro, que es un cuerpo cerrado, haga de cuenta un termómetro y sirve para medir. Entonces ahí recuerdo que hace la simulación. Aquí voy a representar una sustancia. Sustancia A es el bloquecito. Listo. Vamos a decir que tiene una masa, bueno, digamos una masa de 120 gramos. Algo pesado. Y tiene una temperatura de 20 grados. Y voy a colocar el agua, bastante cantidad de agua, y que esté caliente. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí ya acabo de moverse el termómetro. ¿Qué hace el calorímetro? Mire que el calorímetro tiene como un revolvedor adentro, una hélice para que constantemente lo esté mezclando. ¿Listo? Y tiene un termómetro para medir la temperatura. Entonces mire lo que pasó. Tenía un cuerpo con bastante masa, pero también tenía bastante agua. Pero la temperatura, uno tenía 20 y el otro 40. Entonces mire que en total el bloque que estaba frío se calentó y el que estaba caliente se enfrió. Los dos llegaron hasta 39,38 grados. Ese fue el equilibrio térmico entre ellos. Y eso lo permite medir el calorímetro. Reiniciémoslo. Último ejemplo. Digamos que no he seleccionado este. Digamos otra vez 40
y ese sigue siendo bastante, pero lo voy a dejar pequeñito. Entonces vamos a ver cuánto disminuye. Entonces mire que casi no disminuyó. ¿Por qué no disminuyó? Porque es que el bloquecito era muy pequeño, entonces la transferencia de energía es muy pequeña, entonces no lo enfrió tanto. Lo enfrió sí, ya no es 40, pero sino que llegó a 39,89. Es el ejemplo, por ejemplo, lo del termómetro con mi cuerpo. El termómetro es muy pequeño para la cantidad de materia que yo tengo y pues la transferencia va a ser pequeña, pero sí hay un cambio. El termómetro no lo nota, pero sí hay un cambio bastante. Bueno, aquí un ejemplo de calorimetría, no creo que entre a eso. Y ya la última es teoría cinética de los gases, pero pues no creo que entre en eso porque usted no, en odontología no manejan gases, o yo qué sé. Y bueno, la teoría cinética de los gases, es decir, cómo se mueven los cuerpos, las moléculas de los gases. Explica el comportamiento macroscópico de los gases a partir del comportamiento microscópico de sus moléculas. Cinética significa movimiento, lo que decía... ¿Qué es esto? La verdad no me acuerdo qué es esto. Ah, bueno, ya. Que dependiendo de qué tan rápido se mueven las moléculas, entonces mire que la presión aumenta, la temperatura aumenta, es decir, están más alborotadas las moléculas. Si yo disminuyo la velocidad es porque la temperatura está disminuyendo, entonces ya las moléculas se mueven lento. Eso se refiere a la teoría cinética de los gases. El gas tiene una gran cantidad de moléculas en constante movimiento, aleatoriamente, chocando entre sí y con las paredes del recipiente. Durante ese choque aparece algo llamado presión, que son los choques producidos entre las moléculas. Coloqué ese dibujito de un capítulo de Los Simpson, que es similar a eso. La presión es, por ejemplo, que todas las moléculas quieren tratar de escapar en un cierto lugar, pero no pueden. Es por eso la olla de presión, que suena disparado la perillita, es porque hay tanto gas que trata de salir. Entre más choques haya, más presión hay. Entonces, por eso, entre más temperatura tenga la olla, pues va a empezar a sonar más. Y pues también el movimiento de las moléculas depende de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, pues voy a hacer lo que se alboroten más y pues aumente la temperatura. ¿Listo? Ojalá entiendas.